Y cambiamos de tema. Las autoridades ucranianas afirman que casi 20.000 niños ucranianos fueron secuestrados por Rusia desde el comienzo de la invasión en 2022. Pocos han logrado regresar a casa. En DW entrevistamos en Ucrania a uno de estos afortunados menores que lograron volver con su familia. Pasos en un camino hacia la recuperación. Cada día, Vlodomir, de 16 años, camina 20 minutos desde su casa hasta el campo deportivo. Hacer ejercicio le ayuda a sobrellevar lo vivido, nos cuenta. El deporte me da confianza en que nunca beberé alcohol ni fumaré. Llevo un estilo de vida saludable. Me proporciona confianza en mí mismo. Por ejemplo, si alguien insultara a una chica, yo podría defenderla. Cuando estalló la guerra, Vlodomir vivía en un internado cercano. Su madre había fallecido y su padre no podía cuidar de él y de su hermano. Ambos, junto a 13 estudiantes y el director de la escuela, esperaban ser evacuados. Pero su ciudad no tardó en ser conquistada por el ejército ruso, que se hizo cargo de los niños. No solo tenía miedo por mi hermano pequeño, tenía miedo por todos los niños que estaban con nosotros. Tenía miedo de que de repente bombardearan y el sótano donde nos escondíamos se derrumbara y no pudiéramos salir. Inicialmente las fuerzas rusas los mantuvieron en el edificio, pero cuando descubrieron que el director de la escuela planeaba escapar con los niños, los trasladaron. Primero desde su escuela en Mykolaiv a la región de Jersón. Finalmente fueron deportados a un campamento en Rusia. Había algunos niños allí que eran prorrusos y no querían regresar a Ucrania. Y yo era amigo de aquellos que querían regresar a Ucrania. Vlodomir y los otros niños desaparecieron por completo. Su tío estaba muy preocupado. No sabíamos dónde estaban ni qué les había pasado. Solo escuché algunos rumores de que alguien los había visto en algún lugar, pero no había información precisa. Un año después, un grupo de voluntarios ucranianos contactó con Roman, informándole que sus sobrinos habían sido rescatados junto con otros niños y llevados a Tiflis, Georgia. Los detalles de este rescate deben mantenerse en secreto, ya que el grupo espera realizar operaciones similares con otros niños aún retenidos en cautiverio ruso. Los tenía delante de mí. Podía volver a tocarlos. Después de tanto tiempo, finalmente pude verlos de nuevo. No puedo describir cómo me sentí. Son mi vida. Hoy ya no son tan alegres como solían ser. Se han vuelto un poco más retraídos. Todavía tienen el miedo de cuando estaban en el sótano, cuando fueron sacados de Ucrania por los rusos. Eso dejó una huella en sus almas. La deportación forzada de niños como Vladimir y su hermano es un posible crimen de guerra que incluso podría llegar a considerarse como genocidio. Los funcionarios rusos dicen que están rescatando a los niños ucranianos de la guerra. Sin embargo, la Corte Penal Internacional en La Haya ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Putin en relación con estos secuestros. Por ahora, Vladimir quiere dejar todo esto atrás y espera que el futuro sea mejor. Quiero ser guía turístico o algo así y ver el mundo. Y para ahondar en este tema tenemos la suerte de tener aquí en nuestro estudio a Ricardo Marquina. ¿Qué tal? Tanto tiempo después de verte tantas veces en Moscú, Ricardo. Las autoridades ucranianas hablan de cerca de 20.000 menores secuestrados por las fuerzas rusas. Además, unos pocos cientos han podido regresar. ¿Cómo se explica esta cantidad y dónde suelen mantener a estos menores? Bueno, lo primero, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Pues generalmente lo que ha pasado con estos menores es que son niños, muchos de ellos de orfanatos. En Ucrania y tanto en Rusia es algo que es un problema muy grande. Hay muchísimos niños en orfanatos, otros no, que han sido llevados, estaban en zonas de conflicto directo. Entonces estos niños han sido llevados al sur de Rusia en un principio, a Taganrog y Rostov del Don, y de allí son enviados a familias y escuelas y orfanatos de toda Rusia, a lo largo y ancho de Rusia.
país gigantesco, el país más grande del mundo. Y desde allí entran en el sistema educativo ruso, que es lo que podemos llamar, que es cuando se les acusa a Rusia de estar adoctrinándolos, porque entran en esta educación patriótica en la que se dice, entre otras cosas, que la invasión de Rusia está justificada. Duro. Sabemos poco de cómo se recuperan estos menores, pero ¿podrías contarnos de alguna manera a grandes rasgos cómo se negocia entre las partes para recuperarlos? Las negociaciones, lo poco que sabemos es que ha sido siempre a través de terceros países. Arabia Saudita, quizás Turquía, pero allí no pondría yo la mano en el fuego. Son países que han intercedido en facilitar el intercambio de menores. No el intercambio, el regreso, porque Ucrania no está haciendo esto con los menores rusos. Son siempre menores ciudadanos ucranianos que están en territorio ruso. Aparte de eso, por el motivo que sea, yo la verdad es que se me escapan, no puedo entender el por qué, no sabemos por qué tanto secretismo. Pero es verdad que a día de hoy, cada vez que se sabe de una llegada de niños ucranianos a través pues, de Estonia o de Finlandia, siempre es en el último minuto cuando los niños ya están allí sin mayor información. Tanto secretismo, vaya a saber uno qué se negocia ahí entre bambalinas con un tema tan sensible con los menores. Pero cambiamos un poco de tema. Analistas políticos en Estados Unidos ya ven como allanado el camino de Donald Trump a la Casa Blanca, que dijo que en caso de ser reelegido él tendría un plan de paz casi automático. ¿Cómo se preparan de alguna manera ambas partes, Ucrania y Rusia, para este posible escenario? Bueno, Rusia lleva apostando todo a la carta de Trump desde hace años. La idea de que Trump vuelva a la Casa Blanca es la gran esperanza de las tropas rusas para poder allanar su victoria, una victoria, sea esta en el formato que sea, en el terreno en Ucrania, porque Trump lo ha dejado caer muchas veces, que una de las cosas que pretende hacer es renegociar el apoyo militar directo a Ucrania, y su nuevo vicepresidente así lo ha dicho muchas veces en entrevistas, que no entiende por qué están gastando dinero público en esto. Ucrania, evidentemente, sin llamar la atención, sabe que se le viene un problema muy grande encima. Si deja de tener el apoyo directo de Estados Unidos, no tiene cómo mantener el ritmo de la batalla. Entonces, seguramente esté habiendo ya bajo la mesa conversaciones, sobre todo con Europa, para ver cómo se va a contrarrestar la falta de armamento o de dinero una vez que posiblemente Estados Unidos decida cortar el suministro. Ricardo, te vimos en distintos escenarios de Rusia, te vimos en otros lugares del mundo y fue un placer tenerte aquí en el estudio en Berlín. Muchas gracias. Todo un gusto venir. Gracias a vosotros.